Bienvenidos a otra edición de Al Día con tu candidato. En esta oportunidad tenemos a Alejandro Cabero, candidato con el número 14 por Avanza País, partido que lidera Hernando Soto. Alejandro Cabero se define como liberal tanto en lo económico como en lo político. Está a favor de la unión civil, pero en contra del aborto. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y trabajó en la sección política del diario El Comercio. Asimismo, también ha sido asesor técnico en la bancada Peruanos por el Cambio y en la presidencia del Consejo de Ministros entre los años 2018 y 2019. ¿Qué tal, candidato? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, a ver, comencemos. Es la primera vez que usted está incursionando en política a sus 28 años. Sin embargo, ya tiene experiencia como funcionario público al trabajar como asesor técnico en la bancada Peruanos por el Cambio. Cuéntenos un poco cómo llegó ahí. Mira, te cuento mi experiencia. Yo comencé siendo periodista, de hecho, antes de ser funcionario público, ¿no? Yo estudié Derecho en la Universidad Católica, me titulé de abogado y luego comencé siendo periodista en la sección de opinión. Primero comencé siendo practicante en el diario El Comercio y luego pasé a ser periodista en la sección de política. Y para mí, de hecho, ser periodista fue enormemente frustrante porque dábamos cuenta de una serie de cosas en el periódico que finalmente poco se llegaban a realizar en la realidad y seguíamos discutiendo los mismos problemas institucionales, los mismos problemas que venimos discutiendo en el Perú por décadas, ¿no? Y entonces me animo a ser funcionario público y primero estuve en la presidencia del Consejo de Ministros y luego en el Congreso, ¿no? Pero el problema ahí fue que mientras estaba en la PCM, digamos, de lo único que se hablaba en ese momento, en la época del presidente Pedro Pablo Kuczynski, era en qué momento el Parlamento iba a vacar al presidente, ¿no? Y todo funcionaba y giraba alrededor de eso. Y cuando estaba en el Congreso, la cosa se volteó y todo giraba alrededor de en qué momento el presidente iba a tomar la decisión de disolver el Parlamento, ¿no? Y a mí me hizo ver que, digamos, si no resolvemos este problema de las incesantes crisis políticas que han venido suscitándose en el Perú, o sea, si no resolvemos el problema de la política, va a ser bien difícil resolver el problema del Estado fallido que tenemos y de la economía, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me animó a entrar en política, o sea, un poco habiendo vivido, digamos, de primera mano esta incesante crisis política que ha vivido el país, digamos, me di cuenta de que si no hacemos algo y no nos involucramos nosotros los jóvenes, va a ser bien difícil porque nosotros vamos a crecer personal y profesionalmente en este país los próximos 15, 20 años y vamos a hacer Entiendo. que paguemos los errores, ¿no? Ajá. ¿Usted entró en el año 2017 a la presidencia del Consejo de Ministros? Así es. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo llamó? Yo trabajé en el comercio, como te conté, Sí. seguí bastante la campaña de Kuczynski en 2016 como periodista, no podía seguirla como militante, de hecho nunca milité en su partido político, es la primera vez que milito en un partido que es Avanza País. Sí. Y ayudé en su campaña también en el año 2011, ¿no? Entonces yo conozco al presidente Kuczynski de hace mucho tiempo atrás, desde el año 2011, desde su primera campaña, ¿no? Ujú. Y es así que llego a poder trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros y luego eventualmente en el Congreso, en la bancada Peruanos por el Cambio, ¿no? Mm. Evidentemente fue un momento muy complicado para el Perú, porque, Entiendo. digamos, más Pero mi allá de pregunta los era planes que más o pudo menos cuál era su contacto directo en la bancada Peruanos por el Cambio, más o menos. yo viví en su campaña, yo viví en su campaña, yo viví en la No, campaña en entiendo, 2011. entiendo. Pero por ejemplo, en la bancada Peruanos por el Cambio, el congresista que lo llamó, o fue el mismo PPK el que le Yo dijo, trabajé, sí, yo trabajé en la bancada, o sea, yo no fui asesor de ningún congresista en específico, yo fui asesor del grupo parlamentario Peruanos por el Cambio, a varios de quienes conocía de la época de la campaña, inclusive desde el año 2011, ¿no? ujú. Entonces, yo no trabajé para un congresista en específico. ¿Y qué opinó de la bancada Peruanos por el Cambio ya en la época de Vizcarra, cuando era prácticamente totalmente de oposición, ¿no? Al Ejecutivo. Sí, parte era de oposición, parte continuó siendo oficialista hasta el final, digamos, fue un momento muy complicado porque evidentemente tras la salida del presidente Kuczynski, quien era el líder de la bancada, evidentemente fue complicado continuar y la bancada de hecho terminó desmembrándose bastante. Yo salgo del Congreso en mayo, yo no estoy hasta que se disuelve el Congreso y se parte la bancada finalmente luego de eso, ¿no? Yo salgo del Congreso más o menos en mayo y me voy a hacer una pasantía a Estados Unidos, me voy a hacer una pasantía a Washington y de hecho estoy fuera cuando disuelven el Congreso. Eh,
Pero sí, la situación era bien compleja, porque evidentemente sin un líder, sin el líder que los llevó al Congreso, había una facción que evidentemente estaba a favor de continuar con la línea original, otra que quería ir con Vizcarra, y eso ¿Y terminó usted en generando... qué facción se hubiera ubicado, digamos? Yo, bueno, yo nunca he sido particularmente vizcarrista, como comprenderás, ¿no? Ujú. Siempre fui bien crítico de la gestión del presidente Vizcarra y de la forma en que llegó al poder y todo lo que hizo posteriormente. Entonces, evidentemente yo no estaba en el ala que se sometía a los designios del gobierno. A pesar de que evidentemente, estando en la bancada oficialista, o siendo aún la bancada oficialista, tenía que guardar cierto parámetro de conducta en el sentido de poder, como funcionario y además como técnico de la bancada, guardarme mis opiniones políticas en muchos casos, ¿no? Pero yo, como te repito, nunca fui de la facción que apoyó fervientemente a Vizcarra, ¿no? En absoluto. Muy bien, estuvimos revisando un poco su hoja de vida. Usted consigna en su perfil de LinkedIn y también se percibe esto en la Universidad San Martín de Porres, que usted es docente en esa universidad, ¿verdad? He sido, he Usted, sido. usted ha sido, perdón. Usted egresó en el año 2018. Es usted Uh-huh. bachiller en Derecho. Sin No, embargo, yo egresé el año 2016 de la universidad. ok, vale. Sin embargo, creo que usted no tiene maestría, ¿o me equivoco? Yo me titulé el año 2018, me Ajá, titulé porque uno es bachiller, yo soy abogado titulado, yo no soy bachiller, soy abogado licenciado. titulado en Derecho. Yo he hecho mi grado sobre el juicio político en la Constitución del 93, ¿no? Y me he titulado como abogado en la Católica, entonces no soy ¿Usted cuenta bachiller. con maestría ya? No, con maestría no, y por esa razón yo he sido solamente profesor un ciclo en la Universidad San Martín de Porres. Y la universidad permitía, y la SUNEDO permite, yo no he violado ninguna normativa de la SUNEDO, por si acaso, para que la gente esté al tanto. Yo he sido Ajá. profesor absolutamente legalmente, porque la universidad tiene un tiempo de adecuación para que un cierto porcentaje de profesores puedan enseñar sin maestría. Y yo he enseñado un ciclo en la Universidad San Martín de Porres, el curso de Ujú. Historia de las Ideas Políticas, sin maestría. Justamente no pude continuar enseñando más tiempo porque no tenía maestría. Esa es la razón por la que dejé de enseñar y fui a hacer una pasantía en Washington. Eso es el año 2019. Ujú. Justamente respecto a este tipo de cuestionamientos, se señala también que en su declaración de ingresos del año 2019 usted registró 1.596 soles como renta proveniente del sector privado, pese a que en su hoja de vida no laboró en ninguna empresa privada en ese año. ¿Ese monto correspondería a su labor como docente o fue de otra cosa? ¿Cómo A fue? ver, sí, te cuento. Yo lo declaré ahí porque en el espacio que te dan a ti para declarar tus trabajos, yo declaré mis trabajos a tiempo completo. Yo iba a la universidad una vez a la semana, 2 veces a la semana a dictar el curso, Ujú. ¿no? Entonces, evidentemente no era un trabajo a tiempo completo y por eso no lo puse en la hoja de vida. Pero todos mis ingresos por ese concepto y los otros conceptos que tuve el año 2019, todos han sido declarados oportunamente en la hoja de vida, ¿no? Ujú. Usted entonces consignó que ese monto de 1.596 soles pertenecía a la Universidad San Martín de Porres. Así es. Pero en ese caso, candidato, o sea, usted habría recibido alrededor de 320 soles mensuales por su labor como docente. No recuerdo exactamente cuánto es lo que uno gana como docente, pero no es algo, no es mucha plata, ¿eh? Te cuento. Ya, ok. Ahora, dado su trayectoria en la PCM, en la bancada de Peruanos por el Cambio y antes, desde muy joven, en la sección política del diario Comercio, ¿usted considera que tiene vara? No, ¿en qué sentido? Yo nunca he conseguido ningún trabajo por mi familia, al contrario, lo he conseguido porque yo he hecho los amigos, los contactos, el espacio profesional suficiente para conseguir todo. He estudiado mucho, tuve muy buenas notas en la universidad, fui 10.º superior, o sea, no he Usted tiene sido... la confianza de que lo ha conseguido todo por méritos, entonces. Por supuesto, yo en la universidad tenía excelentes notas, fui además director de la revista de la facultad Temis, la revista Temis de la facultad, de hecho fui director de publicaciones, de hecho mi primera práctica en el diario El Comercio la conseguí justamente por haber sido director de publicaciones de Temis, ¿no? Entonces, así como yo era director de publicaciones, escribía bien y pasé una entrevista en el periódico para trabajar en la sección de opinión, que es la sección que justamente escribe los editoriales del periódico, ¿no? Y Ujú. así es como empecé mi carrera. Muy bien.
Quisiéramos entrar un rato a sus propuestas respecto al tema de corrupción e institucionalidad. ¿Cómo hacer que los funcionarios que entran en la administración pública tengan un adecuado nivel de preparación? Mira, una cosa es ser funcionario técnico de un ministerio y otra cosa es ser representante, ¿no? Es diferente. Yo no estoy a favor y nunca he estado a favor de poner eh, requisitos para los congresistas. Creo que los congresistas van al Parlamento a representar a la gente que les da la confianza para ir a representar ideas o principios que ellos comparten, ¿no? En eso yo nunca he estado a favor de ningún requisito. Para el caso de funcionarios públicos, lo que necesitamos en el Perú, evidentemente, es una carrera pública mucho más meritocrática, ¿no? Hoy día, más o menos, el promedio de duración de un funcionario público en el Perú, de un director de ministerio, un director general de ministerio, es más o menos 8 o 9 meses. O sea, cambia el ministro y cambian todos los funcionarios del ministerio, ¿no? Cosa que es terrible. Yo recuerdo, mira, leyendo las memorias del primer ministro británico Tony Blair, él cuenta que cuando entró a Downing Street, lo que más le sorprendió fue que el secretario del primer ministro, o sea, el secretario de la oficina de Downing Street, era un señor que había trabajado ahí desde la época de Margaret Thatcher, ¿no? Y que eso mostraba que el señor, independientemente de los colores políticos del gobierno, había pues una carrera pública meritocrática que se respetaba. Creo que en el Perú tenemos que fortalecer, servir, tenemos que hacer que los funcionarios públicos puedan hacer carrera en el Estado, y no esta situación que cambia el ministro, cambia el presidente, y no solamente cambian los funcionarios, se paralizan proyectos y se dejan proyectos por décadas, ¿no? ¿Cuál sería su medida principal o la más urgente respecto a la lucha anticorrupción? Mira, la corrupción tiene varias aristas. La primera de ellas es que tenemos que tener un Estado mucho más transparente, ¿no? O sea, un Estado digital y un Estado transparente es un Estado amigable para que la gente pueda estar ahí atenta y fiscalizando cada vez que hay un trámite o una licitación o un proceso. Procesos escondidos, secretos, como estos acuerdos que tiene la Fiscalía con Odebrecht, donde la gente no sabe bien, o estos contratos de las vacunas, donde la gente no sabe bien, no puede mirar, no puede chequear, no puede estar viendo. Es complicado porque si no hay transparencia, es mucho más susceptible de corrupción. Eso primera cosa. Segunda cosa, necesitamos que los procesos en el Estado sean mucho más simples. Cada proceso adicional es, es una oportunidad, digamos, para mayor corrupción. Cualquier traba, burocracia adicional es una oportunidad más para una coima. Entonces, procesos sencillos, transparentes. Y lo tercero es que necesitamos trabajar de la mano con la Contraloría para no parar los proyectos. O sea, necesitamos fortalecer muchísimo el control concurrente, ¿no?, de los proyectos, para que la Contraloría acompañe al funcionario, porque lo que termina ocurriendo hoy día es que la Contraloría, después los funcionarios se mueren de miedo de firmar algo porque los enjuician o porque los persiguen. Entonces, que la Contraloría vaya con el funcionario, lo acompañe y controle todo el proceso en su conjunto, para no parar los proyectos, que también es un problema que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Entonces creo que con esas tres cosas podemos empezar. ¿Qué opina usted sobre las consultorías en el Estado? Algunos dicen que es más un negocio que un apoyo al Estado. Mira, hoy día el 42% del presupuesto público se va en pagar planillas, ¿no? Y solamente 20-25% se va en inversión pública. Y además inversión pública de muy mala calidad. Entonces, evidentemente, creo yo que estamos gastando muchísimo en gasto corriente en el Estado y deberíamos gastar más en inversión, ¿no? Las Claro. consultorías son parte de eso, evidentemente. Ahora, en el tema de la institucionalidad, ¿cuál es su opinión sobre la bicameralidad en el Congreso y la inmunidad parlamentaria también? Mira, yo estoy proponiendo llevar la bicameralidad como una de mis propuestas más importantes. De hecho, te diría que para mí es una de las propuestas en reforma política más importantes, porque siempre es más difícil aprobar leyes populistas y demagógicas en dos cámaras que aprobarlas en una sola cámara. Siempre es más difícil vacar presidentes en dos cámaras que en una sola cámara. Montesquieu decía, cuando tienes el poder absoluto, lo que haces es lo divides en tres, ¿no? Divides el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo mismo dentro del Parlamento, aplica la misma lógica. Si tienes un Parlamento que abusa de su poder y lo usa mal, lo divides en dos, ¿no? Cámara baja y cámara alta.
Si me Eso no, permite el paréntesis, ya que menciona el tema, ¿usted estuvo de acuerdo o no con la vacancia a Vizcarra? no, estuve en contra. Yo creo que, digamos, si yo hubiese sido congresista, hubiera votado en contra. Creo que fue enormemente irresponsable en el momento que se dio, pero no he cuestionado su constitucionalidad. Ojo, yo creo que la vacancia, decisión del Parlamento, y fue constitucional y no fue un golpe de Estado. Y yo sí sostengo, porque además yo he hecho, como te digo, mi titulación de abogado fue hecha en función del juicio político en la Constitución. Yo creo que fue una cláusula perfectamente constitucional y aplicable por el Congreso. Otra cosa es que haya sido inoportuna y irresponsable en un momento que el Perú no necesitaba que vaquen al presidente en medio de una terrible crisis económica y crisis sanitaria. Pero la decisión del Congreso fue esa, ese es el Congreso que nosotros escogimos en enero y esa es la decisión que tomó el Parlamento, ¿no? Pero para retomar el tema de la bicameralidad que te estaba comentando, el hecho de que la bicameralidad se aplique no tiene por qué costarle un sol más al Estado peruano, ¿no? De hecho, el Parlamento bicameral del año 1990 tenía 240 representantes, eran 60 senadores, 180 diputados, y costaba 124 millones de soles, ¿no? El Parlamento de hoy día, que tiene solo 130 legisladores, cuesta casi 700 millones de soles, más o menos, ¿no? Tranquilamente podríamos tener, con la mitad del presupuesto que tenemos hoy día, un parlamento mucho más funcional, ¿no? Y sobre todo más reflexivo. La lógica de la unicameralidad en los años 90 era aprobar leyes rápido, ¿no? Era aprobar leyes antiterrorismo, leyes para reforma económica, eso era lo urgente. Hoy día, 30 años después, lo importante es pensar más la legislación, ¿no? Reflexionar más, y creo que la bicameralidad ayudaría mucho para eso. Y respecto al tema de la inmunidad parlamentaria, Mira, yo sí creo que la inmunidad es importante, porque si un congresista no tiene inmunidad, se disminuye enormemente su capacidad de fiscalizar, ¿no? Me parece una solución relativamente positiva el hecho de que la pases a la Corte Suprema, como se ha aprobado ahora. Creo que efectivamente sí aplicaba el hecho de que Otorongo no come Otorongo, y eso sí es complicado, porque efectivamente ocurría que el propio Parlamento se intercambiaba favores políticos y se blindaba unos a otros, ¿no? Entonces, eso sí creo que puede ser positivo que lo vea ahora la Corte Suprema. Pero la inmunidad como figura no puede desaparecer, porque la inmunidad lo que haría es debilitaría profundamente al Parlamento, y tendría un Parlamento pues amordazado, ¿no? Y eso tampoco queremos, necesitamos un Parlamento que pueda fiscalizar, ¿no? Eh, ahora, sobre el cambio de la Constitución, que es una posición que la izquierda quiere promover. Estoy seguro que usted, como miembro del partido de Hernando de Soto, está en contra de un cambio total de la Constitución. Sin embargo, probablemente esté a favor de algunos puntos de reforma parcial de la Constitución. Así es, mira, yo no creo que lo mejor para el Perú en este momento es una asamblea constituyente. Sí creo que hay muchas cosas que se tienen que reformar en la Constitución. No creo en una asamblea constituyente porque en este momento de tremenda crisis económica, crisis sanitaria, lo único que va a significar una asamblea constituyente es dañar el bolsillo de los peruanos. O sea, los peruanos están ahorita buscando recuperar empleo, generar inversión, conseguir trabajo nuevamente, poder reabrir sus negocios, ¿no? Y para eso necesitamos certeza. Y no hay nada que vaya a sucumbir el país en mayor incertidumbre que decirle, señores, vamos a ponernos 2 años a discutir cuáles van a ser las reglas nuevas. Nada garantiza además que esas nuevas reglas vayan a ser mejores que las que tenemos ahora, porque van a ser los mismos partidos y los mismos políticos los que escojamos en esa asamblea constituyente. Entonces realmente es bien peligroso para el Perú ponernos, abrir esta nueva caja de Pandora. Ya hemos abierto varias cajas de Pandora en los últimos años, no abramos más, ¿no? Creo que no es el momento, y no solo no es el momento, sino la Constitución del 93 ha dado buenos resultados. Durante los últimos 15 años, por ejemplo, el 10%, esos son datos del Instituto Peruano de Economía, por si acaso, el 10% más pobre del Perú aumentó sus ingresos en 60%, mientras el 10% más rico lo hizo solo en 9%. ¿No? Entonces, el modelo económico ha sido profundamente más beneficioso para los más pobres y ha funcionado bien. El que no ha funcionado bien es el modelo político, el modelo institucional, ¿no? En la economía ha hecho su trabajo, ha generado riqueza, empleo, el sector privado se ha modernizado enormemente, pero el Estado no ha ido a la misma velocidad ni se ha modernizado al mismo ritmo que la economía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que reformar, eso es lo que tenemos que cambiar.
Y ahí yo estoy proponiendo varias reformas en materia política. Una de ellas es la bicameralidad, como hemos comentado hace un momento, la creación de distritos uninominales en el Perú para fortalecer y hacer mucho más directo el vínculo de representación entre el representante y el representado, eso es muy importante. Volver al voto voluntario, por ejemplo, que creo que es importantísimo también, y renovar el Parlamento a mitad de periodo, para que en lugar de que sean las vacancias y las disoluciones fácticas las que resuelvan los conflictos ejecutivo-legislativo, sean los ciudadanos quienes a mitad de periodo decidamos si queremos o no darle mayoría al presidente o darle mayoría al Congreso, ¿no? Creo que así sería la ciudadanía la que decida y no estas figuras constitucionales, ¿no? Ahora, respecto al tema, vayamos al tema ahora de salud y COVID, ¿qué medidas plantea el partido para el mejoramiento del sistema de salud? Mira, en salud hay varias cosas. Yo creo que lo más importante es fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Eso creo yo es lo más importante. Hoy día el primer nivel de atención es el más abandonado, es el más abandonado. Eh, Casi el 50% de las postas en el Perú no tienen médico, ¿no? De las postas del primer nivel de atención, cosa que es gravísimo. Y en el primer nivel de atención es donde se pueden resolver hasta el 80% de los problemas que derivan de salud. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, necesitamos mejorar la gestión del sector salud. Por cada sol que se gaste en inversión en salud, se gastan 6 en gasto corriente, ¿no? O sea, el gasto corriente en salud es altísimo respecto al gasto de inversión. Por eso es que nosotros comenzamos además muy atrás respecto a, por ejemplo, tener camas UCI. Teníamos nosotros 250 cuando empezó la pandemia y Ecuador tenía más o menos 1.200 y Colombia un poco más. Entonces, me acuerdo cuando nosotros pasamos las 1.000 camas UCI, fue wow, ¿no? Qué bien, qué gran logro, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mejorar enormemente la capacidad de gestión. El año pasado, el sector salud devolvió plata al erario público por un valor más o menos de unas 8.000 camas UCI, ¿no? Entonces, la gestión es fundamental, la reasignación de los recursos a lo verdaderamente importante y fortalecer el primer nivel de atención, apostar además por las asociaciones público-privadas, por ejemplo, que han tenido buenos resultados. En salud hay ejemplos muy buenos de asociaciones público-privadas que han funcionado. Está, por ejemplo, el caso del Hospital Barton en el Callao, cuyo ratio de satisfacción de los usuarios es más o menos 85%, ¿no? Está el caso del Hospital del Niño en San Borja, está el caso del PADOMI, por ejemplo, que es un programa que además gestiona una empresa privada para llevarle medicinas a los adultos mayores y que funciona relativamente bien y que de hecho está siendo utilizado el día de hoy para vacunar, justamente, ¿no? A Ahora, los ¿usted cree adultos. que los privados deberían comprar vacunas? Sí, creo que deberían ayudar. En una economía de guerra, donde necesitamos todos los recursos posibles a disposición para poder enfrentar esta pandemia, evidentemente necesitamos la ayuda privada. Yo te diría que el gran problema por el que no hemos podido enfrentar exitosamente la pandemia desde el comienzo, desde marzo del año pasado, es porque hubo una tremenda ceguera ideológica de confiar y de pedir ayuda al sector privado. Guayaquil, Israel, los países que han combatido relativamente bien la pandemia, lo han hecho confiando en los privados. Mira tú, cuando la pandemia estalló en Estados Unidos, la General Motors se puso a producir ventiladores mecánicos, ¿no? En el Perú se pensó que el sector privado, el sector público, perdón, podía hacer todo, los privados no se les pidió ayuda, pudiendo haber gestionado mecanismos, por ejemplo, como salud por impuestos, ¿no? Los privados pudieron haber gestionado la compra de plantas de oxígeno, la importación de camas UCI, incluso la construcción de ventiladores mecánicos, pero no se hizo, no se hizo por ceguera ideológica. Lo mismo nos va a ocurrir con las vacunas. Ahora, el Hay que, argumento en contra dice que, por ejemplo, actualmente existen varias clínicas o postas de salud que hacen chequeos médicos o algunas evaluaciones o examinaciones que pide el hospital. Y normalmente el aparato del hospital está malogrado. La persona tiene que recurrir, tiene que cruzar la calle, ir al frente y pagar por ese examen que debería darle al hospital. Y incluso existen justamente niveles de corrupción a nivel de sector salud. Los propios médicos que trabajan en el hospital tienen su negocio al frente y se teme que lo mismo pase con las vacunas y al final la vacuna termine vendiéndose más y al final digan en el hospital que ya no hay más vacunas, que tienen que ir al frente y suceden ese tipo de cosas. ¿Cómo evitar eso? a ver, una cosa es que el Estado
importe las vacunas y las administre gratuitamente a la población, ¿ya? Y que lo haga en paralelo el sector privado, no tiene ningún efecto sobre lo que haga el Estado. No es que una vacuna adicional que administra o vende el sector privado es una vacuna que le está quitando al Estado. Eso es un mito, ¿no? Una vacuna que importe un privado no tiene nada que ver con una vacuna que importe el Estado y que tiene que administrar eficientemente y gratuitamente a los más vulnerables y los más pobres del Perú. Esa es tarea del Estado y el Estado tiene que cumplirla independientemente de que los privados en paralelo puedan importar vacunas rusas o de donde se pueda importar y administrarlas, incluso cobrar por ellas. Te digo por qué. Porque imagínate, Luis, imagínate cada vacuna que tú pudieses comprar con tu dinero, ¿no? Es un peso menos sobre los hombros del Estado. Es una vacuna que el Estado va a tener que administrar menos en ti. Y por tanto, esa vacuna es una vacuna adicional que va a tener el Estado para administrársela a alguien con menos recursos que tú o en una situación más vulnerable que tú. Y al mismo tiempo, si tú te vacunas, vas a contribuir al verdadero objetivo de fondo, que es llegar a la inmunidad de rebaño del 70-80% que necesitamos para combatir la pandemia. Y como se dice en economía, eso genera enormes externalidades positivas. Cada vacunado adicional genera enormes externalidades positivas. Es una cama UCI menos que vas a tener que utilizar, ¿no? Es una vacuna más que va a tener el Estado para vacunar a los más vulnerables, entre muchas otras cosas. Entonces, siempre lo he dicho, para mí es ceguera ideológica el hecho de no permitir que los privados puedan ayudar en el proceso de vacunación. Pasamos al tema de economía. ¿Cuáles son las medidas urgentes? ¿Cuál es el plan de reactivación a mediano y largo plazo? A ver, mira, para reactivación, la diferencia de Hernando de Soto respecto de otros candidatos es que la reactivación económica tiene que ir de abajo hacia arriba, ¿no? Hay quienes nos dicen que ahora vamos a crear 5 millones de empleos, ¿no? Cosa que es absolutamente inviable. Cuando uno ve, por ejemplo, el tamaño del Estado peruano es más o menos 1,5 millones de personas, entre policías, profesores, militares, etc. Eso es casi triplicar el tamaño del Estado, lo que quiere hacer el señor Lescano, para ponerte un ejemplo, ¿no? Eso no se puede. Y además, la reactivación tiene que venir de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el Estado no puede gastar a mansalva. Cada sol que gasta el Estado en reactivar es un sol que sale del bolsillo de los peruanos. Porque la plata del Estado no sale del aire, no sale de un cofre, sale de nuestros bolsillos, ¿no? Y si los bolsillos de la gente están quebrados y no hay dinero, ¿de dónde va a financiar el Estado esos planes de reactivación? Salvo que sea con deuda. Y vamos a ser nosotros, los próximos 15, 20 años, y nuestros tataranietos, quienes paguemos la deuda. El Perú se ha endeudado a bonos soberanos a 100 años, ¿no? Entonces nuestros tataranietos van a seguir pagando la deuda que estamos asumiendo hoy día. Entonces, necesitamos reactivar de abajo hacia arriba, reactivar la inversión privada, reactivar la confianza. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos en valor y en marcha hoy día los principales proyectos mineros y petroleros que tiene el Perú, podemos inyectar hasta 37.000 millones de dólares directamente en la economía y crear en el camino 150.000 nuevos empleos, ¿no? Eso respecto a inversión privada. Si nosotros formalizamos el Perú, esa también es una enorme manera de reactivar la economía. Si nosotros ponemos en valor en los activos que hoy día son capital muerto del sector popular informal en el Perú, podemos inyectar hasta 12 veces más capital en la economía que cualquier programa de estímulo estatal, ¿no? ¿Y cómo formalizar el Perú? Mira, la informalidad es una enorme fractura social. Eso significa que tú tienes dos países en paralelo, donde el 70% de la gente respeta un derecho que no emana del Estado. Eso no solamente es un problema económico, es también un enorme problema social, porque el 70% de la gente está discriminada por el derecho formal y no puede participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios de la economía y mercado. Seguridad jurídica, acceso a crédito, titulación, acceso a mercados más grandes, crecer, exportar si quisieras, ¿no? No puedes. ¿Y por qué no puedes? Hernando siempre dice, el problema en el Perú no es la informalidad es la respuesta. El problema ha sido la formalidad, el formalismo. La formalidad en el Perú está diseñada para un 30% que tiene la productividad y el capital para poder costearla. Ese es el problema. Entonces tenemos que hacerla más sencilla. Mira, en el Perú se emiten más o menos unas 28.000 normas al año, ¿no? Eso son más o menos unas 106 normas por día laborable, ¿no? Ninguna micro o pequeña empresa puede cumplir con ese nivel de maraña regulatoria. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, yo quiero llevar en el Congreso de manera muy práctica, es el 2x1 regulatorio, ¿no?
que es una ley para que por cada nueva regulación que emita el Estado a todo nivel estatal, este se vea obligado a derogar dos, a eliminar dos, ¿no? Eso va a cambiar el incentivo de producción regulatoria en el Perú para racionalizar la regulación y para hacer una evaluación mucho más minuciosa de su eficiencia, de su impacto, de si aumenta o no aumenta, por ejemplo, barreras de entrada a un mercado, ¿no? O si aumenta los costos de transacción para la gente, en buena cuenta, si es que le hace la vida más fácil o le hace la vida más difícil al ciudadano, ¿no? Y creo que cambiando el incentivo de producción regulatoria podemos simplificar enormemente el Estado y hacer la formalidad más accesible, que es finalmente el gran reto de fondo que tenemos en el Perú, ¿no? Muy bien. Y es una forma de reactivar. O sea, hoy día Luis, solamente el 9% de empresas paga impuesto a la renta. Y de ese 9%, el 3% paga la mitad de todo lo que se recauda en impuesto a la renta. Si no formalizamos, el Perú nunca va a ser fiscalmente sostenible tampoco, ¿no? Entonces, es una forma de reactivar también formalizar la economía. Bien, quisiera pasar a la última etapa de la entrevista, que son unas preguntas ping-pong. Quisiera, por favor, respuestas muy concisas y rápidas. Pero antes de eso, una última pregunta respecto al plan de gobierno de Hernando de Soto. ¿Por qué es que fue muy conciso? Tiene 17 páginas. Probablemente haya sido el plan de gobierno más corto de todos los candidatos. No creas, te digo que hay planes de 25, de 23 páginas. Mira los demás. Los planes tampoco han sido muy largos. Hernando va a los problemas estructurales del Perú. O sea, el Perú tiene ahorita una serie de problemas estructurales. Es este país que ha crecido 30 años y que está ahorita en una suerte de piloto automático porque no hemos hecho las reformas de fondo que habían que hacerse para dar un gran salto hacia adelante. Y hemos aprendido de una u otra manera a convivir con este gran elefante en la habitación que se llama informalidad, este gran elefante en la habitación que se llama Estado fallido, y no hemos enfocado las propuestas, las políticas en los problemas estructurales, ¿no? Estamos discutiendo... Pero volviendo al tema del plan de gobierno, ¿no fue un poco vergonzoso que Hernando de Soto dijera que publicó su plan de gobierno completo en The Economist y luego un periodista de este diario lo desmintiera? A ver, lo que pasa es que a lo que se refiere es que sus ideas han estado publicadas en The Economist no solamente ahora, han estado publicadas en The Economist hace décadas, ¿no? Y las ideas de Hernando de Soto, que viene repitiendo hace 40 años, son su plan de gobierno. Su plan de gobierno son las ideas de Hernando de Soto, o sea, las ideas de Hernando de Soto que viene defendiendo por décadas, ¿no? Entonces, sí, no habrá sido exactamente eso lo que ocurrió, pero en buen sentido, las ideas de Hernando son las que publica The Economist y son esas mismas ideas que están en el plan. El plan de Hernando no es distinto a las ideas de Hernando de Soto, ¿no? Entonces, y además creo que es el único candidato que, dicho sea paso, tiene ideas, cosas que los demás candidatos no tienen. Los demás candidatos van con el vaivén, algunos ni siquiera saben lo que dice su plan de gobierno, seguramente, ¿no? Muy bien. En el caso de Hernando ha sido el propio jefe de su plan de gobierno, ¿no? Entiendo. Pasamos entonces a las preguntas ping-pong, por favor, respuestas muy concisas. Sí. ¿Matrimonio gay? Yo creo que necesitamos sacar el matrimonio del Código Civil y crear una unión civil para heterosexuales y homosexuales, porque la gente tiene derecho a hacer con su vida y con su libertad lo que quiera. Muy bien. ¿Con mis hijos no te metas? Ideas muy equivocadas. ¿Aborto? En contra. ¿Sunedo? Necesitamos garantizar la accesibilidad a la educación. No solamente la calidad es importante, la accesibilidad también es importante. ¿PPK? Un hombre que tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas y la crisis política destrozó toda posibilidad. ¿Rafael López Aliaga? Un terraplanista. ¿Keiko Fujimori? Tuvo la oportunidad de hacer algo y la desperdició terriblemente. ¿Verónica Mendoza? Ideas de los 80. ¿Hernando de Soto? Ideas del siglo XXI. ¿Y su nuevo acompañante, Chibolín? Un personaje muy interesante. Muy bien. Bueno, por favor, le damos 30 segundos para su despedida y también cómo buscarlo en redes sociales. Mira,
Yo siempre digo, ¿no? Si ustedes quieren votar por mí, no tienen que coincidir en el 100% con mis ideas. Es más, yo de hecho nunca he votado por nadie, supongo que tú tampoco, Luis. Has votado por alguien con el que compartas 100% de las cosas, ¿no? Uno siempre vota por alguien que siente que representa las grandes líneas que uno quiere ir a defender al Congreso. Yo nunca he votado por nadie que diga, concuerdo en 100% con todos los puntos y las comas de esta persona. A mí no me ha pasado, supongo que a ti tampoco. Creo que a nadie le pasa. Eh, Uno vota por alguien cuando siente que esta persona viene a representar algo al Congreso, va a representar unas grandes ideas, líneas, directrices. Yo siempre he dicho, quiero ir al Congreso a representar la libertad económica, quiero representar la libertad política, y quiero que esas sean mis banderas porque siento que esas ideas no se han defendido con suficiente contundencia en el Perú durante los últimos años. Y eso es lo que yo quiero ir a hacer, ¿no? Creo que tengo experiencia, he sido funcionario público, he sido periodista, soy abogado, he visto de primera mano la crisis política, me he convencido que necesitamos renovar la derecha, que necesitamos renovar la política, construir una nueva derecha, nueva, mucho más liberal, mucho más tolerante, comunicar mucho mejor las cosas, las buenas ideas que se han logrado construir y profundizarlas a las grandes mayorías, haciendo accesible la economía de mercado y acabando con esa enorme fractura social que se llama informalidad. Si ustedes comparten esas ideas, los invito a marcar el tren de Avanza País, el tren azul, escribir el número 14 y pueden encontrar más de mis ideas y propuestas en las redes sociales. Estoy como Cabero Perú en Instagram y como Alejandro Cabero en Facebook y Twitter, y pueden encontrar también mi página web en alejandrocabero.pe. Muchas gracias. Gracias.